Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro octavo espacio abierto del aprendizaje, el último, ahora sí, para esta generación 62. Ha sido todo un gusto haber colaborado con ustedes. Realmente, aunque me han dejado solo en algunos espacios abiertos, normalmente por ahí se conecta uno o dos y me acompañan. Bueno. Pues yo ahorita espero que más adelante alguien se conecte y me pueda acompañar y que sobre todo yo pueda serle de ayuda para resolver posibles dudas o tal vez, no sé, algún comentario o alguna reflexión sobre el proyecto integrador o alguna actividad en particular. Y bueno, pues voy a preparar la presentación que bueno, antes de la presentación quiero recordarles que esto que ahorita les estoy presentando es de suma importancia. El libro de Baldor, el solucionario de Baldor. Esto es súper importante porque lo que hace fácil o difícil, para algunos imposible el cálculo, no es el cálculo en sí, es el andamiaje previo al cálculo. En pocas palabras, me refiero a la aritmética y al álgebra. Hay un solucionario de Baldor para aritmética y también hay un solucionario de Baldor de álgebra. Este es el que yo les compartí en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje, el solucionario de Baldor. 412 páginas de ejercicios resueltos. Es gratis en la liga que siempre les he dejado al principio y al final, como ahorita lo estoy haciendo. Así que los invito a que lo descarguen, los invito a que tal vez lo impriman o lo transcriban a un cuaderno y se pongan a practicar. Es de suma importancia, ¿vale? Bien, bueno, dejo de compartir y permítanme un momento porque tenía yo aquí mi presentación, pero por alguna razón ya no me aparece. Pero bueno, a ver, parece que aquí está. Bien. Ok, voy a compartir donde nos quedamos. O bueno, lo voy a hacer desde el principio y me voy a ir rápido para recapitular. Sirve de repaso, porque a final de cuentas es el objetivo de este último espacio abierto del aprendizaje. Bueno, bienvenida María Fernanda. Gracias por acompañarme en este último espacio abierto del aprendizaje. Buenas noches, asesor. Gracias. Buenas noches. Bueno, como ya lo mencioné, repaso general y algunas especificaciones para esta última semana, módulo 18. Esto ya se acabó. Su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Comenzamos, esto ya es un repaso, ya lo vimos el día miércoles, primitiva de una función. Explicábamos que se puede expresar con una letra mayúscula y hace alusión a la primitiva de la función. También puede ser una minúscula, pero sin comilla. Si no tiene comilla, es la original, la posición o primitiva de la función, siempre y cuando cumpla con el requisito de ser una imagen de la primera derivada. ¿Sale? Siempre y cuando esa relación de correspondencia entre la variable independiente y la variable dependiente, también llamada X e Y como imagen o inclusive también Y simplemente. Veíamos este ejemplo. Si a mí me piden que yo exprese la velocidad de X a la 4 sobre 4, si me piden velocidad, pues tengo que derivar, porque la posición original, la primitiva, está expresada como x a la 4 sobre 4. Cuando yo derivo me queda x cúbica. Esa es la velocidad o primera derivada. Y si a mí me piden integrar x cúbica, bueno, pues me queda x a la 4 sobre 4. Era lo que veíamos. Y veíamos la importancia de tomar en cuenta la constante de integración,
ya que la constante de integración puede ser cualquier número real, cualquiera. Y para no equivocar el resultado de la integral, siempre al procedimiento de antiderivación le vamos a agregar un más c, ya que ese más c puede ser ese más 2, puede ser un más 6, un más 8, cualquier número real. Profe, y pudiera ser un número pi, ¿ok? El número pi es un número irracional, pero al final también real, o sea, también pudiera ser, ¿vale? Bien. Como dice aquí, ambas en cualquier intervalo de la recta real. Otra definición de los números reales es todo aquel número que se pueda representar en la recta numérica. Es otra definición. Por eso aquí se menciona de esta manera. Y bueno, déjenme pasar esto para acá porque no se puede leer. Integral indefinida. Recuerden ustedes que veíamos los diferentes tipos o métodos de integración. La primera, la más básica, es la integral indefinida. La integral indefinida es la primera propiedad. En pocas palabras, es un solo término algebraico el cual está sujeto a integración. Si llegara a tener un coeficiente, si llegara a tener una constante, un exponente, lo tenemos que sacar. Lo que explicábamos también, ¿no? Para el equilibrio algebraico. Pero para la primera, la indefinida, simplemente se escribe el símbolo de integración de la función con respecto a su derivada y se le simplemente la integral de f de x. Ejemplo, la integral de f de x es igual a e a la x. Si yo lo quiero integrar, simplemente porque es una inmediata, e a la x le tengo que agregar más c. Y ya explicábamos la importancia de esta constante, que se expresa como la integral de e a la x de su diferencial y es igual a e a la x más x. Veíamos este esquema donde explicábamos la trascendencia de la función. Trasciende al derivar y si yo integro, trasciende a la primitiva. Pero es un ir y venir, un paso adelante, un paso atrás. Y hoy lo vamos a ver con un simulador. Veíamos también las propiedades de la integral indefinida, donde las propiedades de la integración son las mismas que las de la derivación, pero al revés, es decir, de atrás hacia adelante, donde veíamos la característica de una constante. En una derivada, la constante juega un papel diferente a la integral. Si está la constante solita, se nulifica. Si está la constante con una variable, acuérdense, se iba la variable y quedaba solo la constante. O sea, juegan un papel diferente ahí la K como constante. En cambio, en la integración, la constante no juega, no entra a participar, se saca de la integral. ¿Sale? Y si este es un número representativo, no constante, como coeficiente o como exponente, se tiene entonces que colocar ese número dentro para mantener el equilibrio y expresarla a manera del inverso de la constante. Ya lo veíamos y lo vamos a volver a repetir ahorita. En el caso de la suma y resta, esta sí es muy similar. Tanto en la derivación como en la integración se atienden los términos de manera independiente y al final se suman o se restan sus resultados. Veíamos las integrales inmediatas, ya les decía que son por tabla. Aquí solamente les pongo algunas, pero son más, se le llaman inmediatas porque no llevan ningún procedimiento ni algebraico, ni aritmético, ni mucho menos. Simplemente te vas a la tabla y lo trabajas tal y como ahí se especifica, como un formulario. Y aquí esto es lo que es, esto es laborioso, esto es donde nos tardamos un poquito más. Estamos haciendo ejemplos de integrales inmediatas, pero para funciones compuestas. Es decir, se ocupa el formulario, se ocupa la integral de tabla, la inmediata, pero está combinada
con algebraicas, con trigonométricas, con exponenciales, con logarítmicas, ¿vale? Y esto lo hace interesante. Esta es la primera, la más basiquita. Y veíamos este ejemplo, ¿no? Que es la integral del coseno de 2x que multiplica el seno al cubo de 2x de su diferencial. Aquí vemos que hay un coeficiente 2. Ese 2 lo tengo que sacar como un medio y agrego un 2 adentro de la integral para mantener el equilibrio. Y ahora, como yo tengo precisamente seno al cubo, al sumarle uno por la primera propiedad se convierte a la 4 y ese valor del exponente lo pongo abajo como denominador. Esto provoca que yo multiplique los denominadores. 4 por 2 son 8 y arriba se conserva el uno, por eso me queda un octavo de seno a la 4 de 2x y claro, más su constante de integración. El siguiente es el inverso algebraico, es decir, uno sobre x de su diferencial. Y esto es igual al valor absoluto del logaritmo natural de x más c. En el ejemplo veíamos, esa está muy interesante porque es la tangente de 3x de dx. Y tangente es igual a seno sobre coseno. Esta es por razón trigonométrica. Y como tenemos un coeficiente 3 me obliga a sacarlo como menos un tercio. Y agregamos precisamente ese 3 para mantener el equilibrio. Y seno sobre un valor algebraico como denominador es logaritmo natural. ¿Logaritmo natural de quién? Del denominador. Y el denominador es coseno de 3x. Le agregamos la constante de integración. Y esta que es de base a la x. Aquí hay que diferenciar que no es lo mismo a la x que a la x. Aquí dice en la parte de abajo, para a en lugar de se obtiene por integral inmediata e a la x de su diferencial es e a la x, pero no cuando es a. Cuando es a la x es la misma base, mismo exponente, pero de la base. Entonces sí hay diferencias. Veamos el ejemplo, la integral de x al cuadrado que multiplica a elevada a la x al cubo de su diferencial, tengo un sobreexponente que es 3. Esto lo tomo como constante y lo saco fuera de la integral como un tercio y agrego el 3 para mantener el equilibrio. Y entonces lo único que voy a integrar es a la x al cubo, pero me traigo lo que había sacado como un tercio, pues mi constante. Por eso es que mi resultado está expresado como un tercio de a la x al cubo, claro, más c. Veíamos también esta inmediata que es muy común, la integral del seno de x de su diferencial. Por inmediata, por tabla, la integral de seno es menos coseno de x más c. Entonces, tenemos la del tipo general. Y el ejemplo, la integral de e a la 3x, que multiplica al seno de todo lo que está agrupado, a la 3x más 5 de su diferencial. Tengo el exponente a la 3, por eso saco un tercio y agrego el 3 para mantener el equilibrio. Ahora realizo la integración. Me queda menos un tercio. ¿Y por qué menos un tercio? Porque la integral de seno es menos coseno. Por eso es menos un tercio por el coseno de quién? De lo que estaba agrupado, no cambia, se va tal cual, porque así dice la fórmula, menos el coseno de el valor algebraico x. En este caso, el valor algebraico de x es lo que está entre paréntesis. Veíamos ahora la integral del coseno de x de su diferencial, y esto por tabla, por inmediata, es seno de x más c. Tenemos la del tipo general y el ejemplo. La integral de e a la 7x por el coseno de todo lo que está agrupado. E a la 7x más 5 de su diferencial. Lo mismo, tengo un exponente 7, saco un séptimo y agrego un 7. ¿De quién? De lo que estaba expresado, e a la 7x, del coseno de todo lo que está agrupado por su diferencial. Este es el planteamiento. La integración viene después. La constante se queda tal cual, un séptimo. Y ahora sí, integro al coseno y me dice que es seno del valor algebraico en x. Y el valor algebraico de x es
lo que está agrupado e a la 7x más 5. Y le agrego la constante de integración. Y se acabó. Y aquí nos quedamos el día miércoles. Hoy continuamos. Si me piden la integral del inverso radical de 1 - x² de dx, esto es el arcoseno de x más c. Tengo aquí la del tipo general. ¿Qué es la del tipo general? Que ya había explicado. Es la misma expresión, pero en modelo matemático. ¿Sale? Y recordemos que el arcoseno es lo mismo que poner seno elevado a la -1. Eso es el arcoseno. En el ejemplo tenemos la integral de e a la 3x sobre el radical de 1 menos e a la 6x. Y aquí hay una variación, porque abajo en la fórmula me dice que es la raíz de 1 - x², pero yo aquí no tengo la parte algebraica de x². Yo tengo e a la 6x, pero yo sé que lo puedo trabajar algebraicamente. Y aquí es donde vuelvo a insistir. Aquí la mayoría de mis estudiantes no les cuesta mucho trabajo entenderlo, pero cuesta trabajo porque no se comprende la parte de las propiedades algebraicas. Es una descomposición del exponente. 6x se descompone o se factoriza también, esa es otra palabra. Simplemente se factoriza, se descompone en dos elementos que multiplicados dan 6x. En la primera descomposición es e a la 3x. Y ahora sí, todo eso se eleva al cuadrado. ¿Por qué se descompuso? Porque tenía que quedar como en la inmediata. Tiene que quedar el elemento algebraico al cuadrado. Y yo no lo tenía al cuadrado. Yo tenía el elemento algebraico como e a la 6x. Ahora, como se descompuso, se factorizó y queda e a la 3x elevado a la 2. Ahora sí, ya está como la inmediata y lo puedo trabajar. Comienzo identificando el exponente, que es 3. Lo saco como un tercio y agrego el 3 en el numerador. Y abajo se queda mi descomposición tal cual. Ahora sí, procedo a integrar. Ese un tercio que yo saqué, me lo llevo como constante un tercio y aplico arcoseno ¿de quién? De e a la 3x más c. Y eso es todo. ¿Sale? Se ve complicado, se ve algo engorroso, pero no lo es. El meollo del asunto es tener dominio aritmético y algebraico para poder descomponer, simplificar y volver a agrupar. Bueno, continuamos. La integral de 1 sobre la suma de 1 más x² de su diferencial. Y esto es igual a arco tangente de x más c. La del tipo general, aquí la tenemos y el ejemplo. La integral de 1 sobre 1 más 2 x² de su diferencial. Lo mismo, tiene que quedar mi elemento al cuadrado. Al cuadrado. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que en mi inmediata yo tengo la x solita al cuadrado. Y en mi ejemplo, ay, perdón. En mi ejemplo, la x no está solita, está acompañado de un coeficiente. Por tal motivo, aquí se agrupa y se le saca raíz. Si sacamos raíz de 2x y lo seguimos elevando al cuadrado, se equilibra. Y entonces sí podemos decir, como está expresada en la parte de arriba, yo tengo un 1, pero a ese 1 si yo le agrego la raíz, entonces se convierte en un exponente a la 1/2 y ese exponente lo saco como 1, pero no nada más el 1/2, saco 1 sobre la raíz de 2. Y esto me sirve y me favorece muchísimo porque me va a ayudar a simplificarla, porque ya puedo yo obtener el arco tangente de el elemento algebraico del denominador, que en este caso es raíz de 2, x.
¿Sale? Y se simplifica mi función. Y bueno, hasta ahí las compuestas. En cuanto a la integración por partes, ya les explicaba yo. Aquí se los dejo. Necesitamos el producto, es decir, la multiplicación o también división de dos o más elementos. Es un requisito para la integración por partes, que se multipliquen o se dividan. Y está la fórmula, la integral de u de db es igual a u por b menos la integral de v por du. Esa es la fórmula. Y aquí es donde nosotros nos aprendimos el acrónimo, ¿te acuerdas? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Y de esta manera ya es difícil que se nos olvide. ¿Sale? Y bueno, algunos consejos. Tener orden en las literales, porque yo te he hablado mucho de las letras, que utilizamos G, que utilizamos A, que utilizamos F. Si tú vas a utilizar F, utilízalo como F mayúscula o F minúscula, o utiliza las dos Fs mayúsculas, pero una con comilla, otra sin comilla o en minúsculas. Si vas a utilizar G prima, entonces obtén la primitiva como G solita. Eso es a lo que me refiero, tratar de no confundir ni F con G, ni con H, o con I, o con cualquier otra letra. Utiliza siempre la misma terminología. ¿Y por qué entonces nos metemos con tantas letras? Ah, pues porque no siempre tienes un término. Puedes tener dos, tres o más términos. A cada uno le asignas una letra. ¿Sale? Bueno, en cuanto a la integración por partes, aquí voy a dejar unos ejemplos. Ya no los voy a explicar a detalle porque se me va a ir el tiempo. ¿Sale? Y hoy, como es nuestro último espacio abierto, yo tengo la necesidad de explicar algunas recomendaciones finales para la plataforma. Entonces, te dejo esta integración por partes. Ya tú, en lo particular, en casita, te sugiero que las estudies, ¿sale? Estos son ejemplos resueltos paso a paso del cambio de variable. Como ya te decía, aquí tienes cuatro, tienes una U y su DU, tienes una V y su DV, ¿sale? Tienes que ya sea integrar o ya sea derivar para encontrar sus componentes diferenciales. Bueno, otro método de integración que veíamos es la integración por sustitución o cambio de variable. ¿Sale? Y este es el último, ya hemos abordado todos, la integración indefinida, la integración definida o regla de Barrow, la integración por cambio de variable que estoy ahorita explicando y la integración por partes. Son los cuatro métodos de integración. Para este cambio de variable es indispensable también que tus términos se multipliquen o se dividen. Y hay otra, otro requisito, que uno de los dos sea la derivada del otro. Por eso dice aquí, si f mayúscula es una primitiva de f minúscula y g es derivable, entonces se obtiene que la f o g, como ya te había explicado, primas de x sean la f mayúscula prima de g de x o de f de x, cualquiera de las dos, como ya te decía anteriormente, sin revolverlas. ¿Sale? Con la notación de integrales se escribe, este es el modelo matemático. Yo por eso traté de ponerte videos y de explicártelo de una manera más sencilla, porque si yo te hubiera puesto estos modelos matemáticos, seguramente me hubiera ido solo. ¿Sale? La fórmula finalmente está en la parte de abajo. Si se escribe u para g de x, entonces du pues es la primera derivada de g. ¿Sale? Por eso es que se tiene la fórmula. La integral de f de u de su diferencial de u es igual a la primitiva de u más su constante. Ese es el cambio de variable. ¿Sale? Y bueno, ahora vamos a ver el ejemplo de integración por sustitución. Aquí hay un ejemplo. ¿Sale? Para calcular una integral por cambio de variable es necesario primero revisar que está expresada en producto o en división. Segundo, es necesario que una sea el cambio
derivable de la anterior. Una razón de cambio que es, pues, derivada. Que una de las dos sea la derivada de la otra. Pocas palabras. ¿Sale? Después de calcular la integral inmediata para el caso de una compuesta, recuerda, tienes que deshacer el cambio. ¿Sale? Por eso se le llama cambio de variable o por sustitución. ¿Sale? Porque tu resultado lo tienes que expresar como te lo hayan dado, algebraicamente, trigonométricamente, pero no con u. Tienes que deshacer el cambio. Bueno, aquí vienen más ejemplos de la integración por sustitución. Te los dejo para que ya tú en casita los puedas estudiar. Esta, por ejemplo, esta es por división, porque vemos mucho de multiplicación, pero casi no hemos visto por división. Y en las divisiones hay algunas especificaciones. ¿Qué pasa si m como numerador es más grande o igual que el denominador n? Esto es un caso, ¿sale? Como m o numerador es más grande o igual que el denominador, entonces, pues sí es viable, se puede realizar la división. ¿Por qué? Pues porque te va a dar en enteros, ¿sale? Entonces la resuelves tal cual, en donde la primera integral es inmediata y la segunda corresponde al caso 2 de que es mayor el numerador que el denominador, ¿sale? Pero para el caso 2, ¿qué pasaría si el numerador es más pequeño que el denominador? Esta sí es una fracción por descomposición porque es menor a uno, ¿sale? Entonces aquí hay varias opciones. Una es por factorización del polinomio. Supongamos que es posible factorizarlo, ¿sale? Si no es posible factorizarlo, bueno, así se deja expresado o se busca la forma de simplificarlo por algún otro método algebraico, ¿vale? Bueno, aquí pudieras tener una solución sencilla o una solución no complicada, sino simplemente múltiple, que es una solución múltiple, que tiene más de un resultado. Por ejemplo, de una cuadrática, pues tienes dos resultados, una cúbica tienes tres resultados. Es a lo que se refiere, ¿no? Y teníamos también soluciones complejas sencillas, cuando tenemos una cuadrática, ¿sale? En el caso de estas soluciones complejas múltiples, bueno, pues hay que ponerlo en la mesa y tienes que descomponerlas a fuerza. ¿Cómo las vas a descomponer? Las se descomponen con un criterio basado en el binomio de Newton, o también llamado el triángulo de Pascal, ¿sale? Ese es el objetivo, que tú puedas identificar una respecto a la otra y poder aplicar uno u otro método. Y bueno, aquí te dejo más, descomponer el integrando en fracciones simples, si llegara a ser el caso de lo que acabamos de explicar ahorita, para el cálculo de coeficientes indeterminados. Este proceso de cálculo ya es un poco más complejo. No pretendo que te lo aprendas. Mi objetivo es dejarte el material para que cuando estudies para la universidad, tengas por lo menos donde estudiar. Este es el objetivo, ¿sale? Dejártelo, que lo estudies cuando lo necesites. No me da tiempo de verlo todo. En la escuela presencial vemos cálculo diferencial en un semestre y cálculo integral en otro. Es un año de cálculo. Con ustedes 4 semanas, imagínense. Pues es muy poquito tiempo. Por eso es que en esta preocupación yo aquí te dejo el material. No me da tiempo de explicarlo paso a paso, pero te lo dejo en pasos, uno, dos, tres, para que tú vayas analizándolo, vayas indagando como buen estudiante en esa autonomía de estudio que ya es costumbre, ¿no? Ustedes son excelentes autodidactas. Así que esta es mi presentación. Vuelvo a repetir. Espero que te sirva, vela repasando. Aquí está lo que te explicaba con las integrales. Cuando se llegan a utilizar elementos complicados como la del tipo neperiano, que ya vimos que no es neperiano. Hoy pusimos muchos ejemplos de base E. ¿Qué es ese? El de base E, o también llamada
constante de Euler. Y bueno, ahí están los pasos cuando m como numerador es cero o es igual a uno o diferente de cero y uno, ¿no? Tenemos diferentes opciones. Y bueno, terminamos con estas tablas que son fórmulas trigonométricas fundamentales, porque te mostré tablas con derivadas, tablas con integrales, pero no de fórmulas trigonométricas fundamentales. Así que aquí te las dejo. Vuelvo a repetir, ya son para estudiar el ingreso a nivel superior. Mi chamba es darte con qué pescar y ya tú te encargarás de hacer tu propia pesca en función de lo que tú vayas necesitando. Aquí te dejo el material completo, ¿sale? Formas, condiciones y tipos. Esas funciones trigonométricas son muy comunes, muy comunes. Cuando son impares o cuando son pares se trabajan diferente. Aquí están todos los procedimientos, ¿sale? Todos los procedimientos. Me lleva mucho tiempo explicarlos. Así que, pues bueno, no me resta más que dejarte el material. Ahí está todo. No se les olvide el para qué. ¿Para qué están estudiando cálculo integral? Bueno, es para el cálculo de áreas. Es para eso. En multitudes de problemas, hay muchísimos, ¿sale? Se presenta en ciencia y tecnología, principalmente áreas encerradas por curvas uniformes o cuneiformes o totalmente deformes, ¿no? Ahí es donde se utiliza. Y bueno, el principio de las áreas bajo una curva se basa en el principio del trapecio rectilíneo, que es un área diferencial, que ya lo vimos también por ahí en la semana 3. Así que aquí te dejo las fórmulas de ese trapecio curvilíneo, que es el porqué de esta área que se le llama área diferencial. ¿Sale? Y trabajar el área solamente de la parte diferencial es un error, porque no es el área total. El área total está por debajo del área diferencial. Y bueno, hasta aquí terminamos. Agradezco su atención y dejo también aquí otra cibergrafía que no voy a verlas todas, pero te las dejo. Es importante que las tengas a la mano. Y ahorita me voy a otra presentación. Bueno, no, presentación ya no. Mejor vamos a un video para no aburrirlos. No, ¿saben qué? No, me voy al simulador. Creo que ese sí es importante. El simulador de PETA. Yo sé que en algunos otros módulos, depende el facilitador o perdón, el asesor virtual que ustedes tengan, lo pudieron haber trabajado. Se trabaja en módulo 11, en módulo 12, para, este, para física. Aquí, PET Interactive es una plataforma por la Universidad de Colorado que antes se cobraba para su uso, ahora ya no se cobra. Y en la parte de simulaciones, le damos clic en todas las simulaciones y aquí podemos observar 121 resultados. Hay algunos que son como tipo videojuegos y hasta te otorgan un puntaje. Hay otros en las que simplemente tal cual es un laboratorio, tú puedes manipular variables y ver cómo resulta el experimento. O puedes también hacer un experimento y medir sus variables que se están llevando a cabo en la experimentación. Tenemos, por ejemplo, estas son nuevas, recién se agregaron: transporte de membrana, lanzamiento de moneda cuántica, pares de números, medición cuántica, modelos del átomo de hidrógeno, flotabilidad, una introducción al principio de Arquímedes, está súper bien. Media, distribuye y equilibra. Esto me imagino que es para vasos comunicantes, no la he visto, me imagino. Esas son padrísimas de física, electromagnetismo, un generador, imanes y electroimanes, imán y brújula.
laboratorio electromagnético, distribución de muestreo de proyectiles. Bueno, ¿qué les digo? O sea, hay de todo, ¿no? De hasta las órbitas, Kepler, ondas sonoras. Eso está bueno del cuadrilátero para explicar geometría básica. Y bueno, hay muchísimas. El que nos compete a nosotros es este graficador para cálculo. Vamos a darle clic y observamos aquí que empieza a cargar con cuatro opciones diferentes. La primera es derivada, la siguiente es integral, la tercera es avanzado y la cuarta es el laboratorio comparativo. Vamos a ver qué onda con la primera de derivada. Veamos qué es lo que se presenta. Tenemos en la parte de arriba f de x como primitiva. En la parte de abajo f' de x como cambio de variable o derivación. En la parte derecha yo puedo jugar con la amplitud de la curva. La puedo hacer muy grave o la puedo suavizar. La voy a dejar en medio. Puedo trabajarlo con una curva suave o con una curva rectangular. Trabajo con la suave. También pudiera trabajar con funciones lineales. Puedo trabajar con herramientas como la línea tangente, con la línea de referencia y con la rejilla grid. La selección. Bien, fíjense bien en qué consiste. Yo voy a manipular mi primitiva y voy a ver qué le pasa en su primera derivada. Fíjense bien. Tomo la curva, miren, y vean qué pasa en la parte de abajo. Si yo tengo una curva positiva, la voy a detener ahí. Esto es una parábola, como la campana de Gauss simétrica. Mi primitiva, ¿qué pasa con la primera derivada? Se generaron dos curvas, una positiva y una negativa. Tomo mi línea de referencia y vamos a analizar aquí en el punto crítico. Justo en mi primera función de posición o primitiva, estoy en un punto en la cima. En cambio, en este mismo punto, en mi primera derivada, estoy en un punto nulo. Yo ya bajé de una función positiva y ahora inicio una negativa en espejo. Puedo observar aquí en mi línea tangente el comportamiento de la parte tangencial. En la parte de arriba justo estoy en el clímax, en una pendiente cero. Y en la parte de abajo estoy, pero en el punto cero, no de la cima, sino de un punto nulo, equilibrado. ¿Qué pasa si yo me llevo mi línea de referencia al punto mínimo de mi derivada? Justo en mi punto mínimo, con mi línea de referencia tangencial, apenas vengo a la mitad de mi pendiente, o también se le llama pendiente franca. Ok, vamos ahora a la integral. Yo puedo observar que ahora yo tengo en la parte de arriba una integral definida de 0 hasta x de f de x de su diferencial. Y en la parte de abajo tengo mi primitiva f de x. Mismas herramientas. Selecciono ahora área bajo la curva, línea de referencia y mi rejilla. Y empiezo a trabajar. Fíjate bien. Ahí está. Me llevo mi línea de referencia y la pongo exactamente en el punto máximo de mi función original. Y puedo observar que en mi trayectoria de la integral apenas voy a la mitad de la pendiente. Apenas a la mitad de la pendiente. Cuando acá yo ya estoy en el punto máximo. Y si ahora recorro mi línea de referencia justo al final, cuando ya terminé mi recorrido de esta parábola, en mi integral apenas llegué arriba. Estoy como en una cima, pero sin bajar. O sea, siempre va un paso atrás la integral. Bien, pasamos al siguiente, el avanzado. Y se le llama avanzado porque tenemos un primer panel en la primitiva, un segundo en la derivada, y arriba yo puedo, la parte izquierda superior, tengo un botón en el que yo puedo cambiar a mi integral con el mismo procedimiento. Entonces vamos a manipularlo. Selecciono mis variables, línea de referencia, mi rejilla,
y empiezo a manipular mi primitiva. Fíjate bien, vamos a dejarlo ahorita aquí. Me llevo mi línea de referencia y la pongo en el punto máximo. Punto máximo de mi primitiva, Está en me el doy punto cuenta que cero, ¿no? coincide. Adelante, adelante. Y se encuentra en el punto cero, ¿no? De la primitiva. F de Efectivamente, María Fernanda, porque va un paso adelante la derivada. Va un paso adelante la derivada. Este mismo ejercicio con la integral, esta va atrás. Esta apenas va subiendo la pendiente en la integral. En mi primitiva ya llegó al punto máximo y en mi derivada ya subió y va a bajar. Ahí está lo que yo explicaba, un paso atrás, un paso adelante. Y vamos con la última interfaz, el laboratorio. Y aquí están las tres. Mi primitiva en medio, mi derivada abajo y mi integral arriba. Paso atrás, paso arriba. Selecciono mis variables, línea de referencia, mi rejilla y empiezo a jugar. Ahí está. Y aquí se pueden ver las tres. Ahí están las tres. ¿Sale? Mi máximo en derivada, mi pendiente franca en integral, mi punto máximo en primitiva, punto mínimo en derivada, pendiente franca